Esta es la clase 5 del módulo 6 del curso Compendio de la Vidama. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. Aquí tenemos el contenido del capítulo 6, Compendio de la Materia. En la clase anterior estudiamos la agrupación de los fenómenos materiales. Estudiamos el término Rupa Kalapa, traducido como grupos materiales, y también estudiamos el término Paramanu, traducido como partícula, y estudiamos los 4 tipos de grupos de acuerdo a las causas, los grupos originados por el Kama, estudiamos 9 grupos, los grupos originados por la conciencia, 6 grupos, los grupos originados de la temperatura, 4 grupos, y los grupos originados del alimento, 2 grupos. Utilizamos el cuadro 6.4, que también lo vamos a requerir en esta clase, y por favor tener a mano para esta clase la segunda edición del capítulo 6 del compendio. En esta quinta clase vamos a estudiar el orden de ocurrencia de los fenómenos materiales, que está en las secciones 23-29. Con esta clase nosotros vamos a terminar de estudiar la tercera realidad última, la materia, y queda solamente un tema que es el nirvana, el elemento incondicionado, que vamos a estudiar en la sexta y última clase del capítulo 6. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar el orden de ocurrencia de los fenómenos materiales. Estamos en la sección 23 del compendio. Todos estos fenómenos materiales se obtienen sin deficiencia de acuerdo con las circunstancias durante el curso de la existencia en el mundo de los sentidos. Entonces nosotros hemos estudiado los fenómenos materiales, las propiedades materiales en las clases anteriores. También es importante tener a mano el cuadro de 6.1 con las distintas propiedades materiales. Entonces aquí está diciendo de que todas las propiedades materiales se obtienen sin deficiencia de acuerdo con las circunstancias durante el curso de la existencia en el mundo de los sentidos, en los planos de los sentidos. Ustedes también saben cuáles son los planos de los sentidos. Hay 11 planos de los sentidos. Pero en la reconexión, para los seres originados de la humedad y aquellos de nacimiento espontáneo, surgen como máximo 7 décadas. Las décadas del ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, sexo y base del corazón. Entonces nosotros tenemos, normalmente la existencia se divide en 2 partes: el momento de la reconexión y la existencia. Patisandhi, que es la reconexión; Pawati, que es la existencia. Entonces, el momento de la reconexión para los seres originados de la humedad y aquellos de nacimiento espontáneo surgen como máximo 7 décadas. Ustedes pueden identificar las décadas producidas por el Kama. De las 9, tenemos solamente 7, que son la década del ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, sexo, o sea, una de las 2, década femenina o masculina, y base del corazón. Como mínimo, a veces las décadas del ojo, oído, nariz y sexo no se obtienen. Por lo tanto, las deficiencias de los grupos materiales deberían comprenderse por medio de estos grupos. En la lámina siguiente vamos a explicar todo esto. Para las criaturas nacidas en el vientre, en la reconexión, surgen 3 décadas, las décadas del cuerpo, sexo y base del corazón. Sin embargo, a veces la década del sexo no se obtiene. Después, durante el curso de la existencia, gradualmente surgen
la década del ojo, etc. Entonces, para aquellos nacidos en el vientre, que se incluyen los seres humanos, en el momento de la reconexión ocurren o surgen 3 décadas. El cuerpo, o sea, por favor identificarla en el cuadro 6.4, la década del cuerpo, la década del sexo, que puede ser masculino o femenino, y la década de la base. Entonces son 30 propiedades materiales, pero a veces la década del sexo puede estar ausente. Entonces, la presente sección trata la forma en que estos grupos materiales surgen en el momento de la reconexión, durante el curso de la existencia y en los diferentes planos. De acuerdo con el budismo, hay 4 tipos de nacimiento. Esto es, seres nacidos de huevos, andaya, seres nacidos del vientre, yalabuya, seres nacidos de la humedad, samsedaya, y seres de nacimiento espontáneo, opapatika. Los seres nacidos de la humedad incluyen ciertas formas inferiores de vida animal. Entonces, hay 4, podríamos decir, modos o modalidades de reconexión, que es por medio de huevos, vientre, humedad y generación espontánea. Los seres de nacimiento espontáneo son generalmente invisibles al ojo físico humano. Petas y devas generalmente pertenecen a esta clase. Cuando se menciona en el texto a los seres nacidos en el vientre, los seres nacidos de huevo también están implícitamente incluidos. Entonces eso es con relación a los 4 modos de reconexión. Así, la continuidad de los grupos materiales producidos por 4 causas, es decir, originados del kama, desde el momento de reconexión, originados de la conciencia, desde el segundo momento de conciencia, originados de la temperatura, desde el momento de presencia de la conciencia de reconexión, originados por el alimento, desde el momento de difusión de la esencia nutritiva, fluye ininterrumpidamente en la esfera de los sentidos mientras dura la vida, como la llama de una lámpara o la corriente de un río. Vamos a presentar un cuadro para explicar todo esto en las láminas siguientes. Pero en el momento de la muerte, los fenómenos materiales originados del kama dejan de surgir a partir del momento de presencia de la 17ª conciencia antes de la conciencia de muerte. Entonces, primero se habló de el origen o el primer surgimiento de la materia, y aquí se habla de la cesación de la materia. Entonces, en este caso, se está refiriendo a los fenómenos materiales originados del kama que dejan de surgir a partir del momento de presencia de la 17ª conciencia antes de la conciencia de muerte. Los fenómenos materiales originados del kama que surgieron antes persisten hasta el momento de muerte y luego cesan con esta simultáneamente. O sea, en el momento que cesa la conciencia de muerte, todos los fenómenos originados del kama que surgieron anteriormente cesan. Después, los fenómenos materiales originados de la conciencia y del alimento cesan. Después, una continuidad de fenómenos materiales producidos por la temperatura persiste mientras perdura el cuerpo. Entonces, aquí tenemos la cesación de los fenómenos materiales. Así, para los seres que mueran, los fenómenos materiales surgen de nuevo en la existencia subsiguiente a partir del momento de reconexión de la misma manera. Entonces, aquí nosotros tenemos un cuadro que fue preparado por el venerable Rusilananda, que nos explica
la cesación final y el primer surgimiento de la materia. Entonces nosotros aquí tenemos, en la parte de arriba, uno de los tantos procesos cognitivos con que un ser puede morir. Esto es para la esfera de los sentidos. Entonces, y en la parte de abajo tenemos el proceso cognitivo, la reconexión. Tenemos el primer momento de conciencia. Entonces nosotros utilizamos estos procesos cognitivos ahora para explicar la cesación final en la parte de arriba y en la segunda parte, en la parte de abajo, para explicar el primer surgimiento de la materia. Entonces nosotros estamos utilizando los procesos cognitivos para poder explicar la cesación final y el primer surgimiento de la materia. Como dijimos, aquí esto es una de las tantas variedades de procesos cognitivos finales o de la muerte. Entonces, nosotros tenemos B, que es el flujo de continuidad vital. B es la conciencia de continuidad vital. Y entonces este es el último proceso cognitivo, P, que es la continuidad vital pasada. V chica es la continuidad vital vibrando y D es la continuidad vital detenida. Después tenemos el número 5, que es la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, y la O, que es la conciencia del ojo. Entonces, la persona esta va a morir con un proceso cognitivo de la puerta del ojo, y la RC, que es la conciencia de recepción, la I, conciencia de investigación, DT, conciencia de determinación, y después, debido a la debilidad de la base, hay solamente 5 momentos de Yavana, y después de los 5 momentos de Yavana tenemos 2 momentos de registro, y después del momento de registro hay un momento de continuidad vital, y después de ese momento de continuidad vital surge la conciencia de muerte, la última conciencia para esa existencia, para ese individuo. Entonces arriba nosotros tenemos numerados cada uno de estos momentos, porque de esta manera nos va a permitir explicar la cesación final de la materia. Entonces, a partir del 17º momento antes de la conciencia de muerte, entonces ya no deja de surgir el último surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma. Entonces, en el momento de surgimiento de la conciencia de continuidad vital pasada, o sea, por favor vean el momento 17, entonces el momento de surgimiento de la conciencia de continuidad vital pasada es el último surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma. Entonces esas propiedades materiales que surgen por última vez en el 17º momento, en el momento de surgimiento de la continuidad vital pasada, van a durar hasta el momento de cesación de la conciencia de muerte, CU. O sea, por favor, localícenlo. Entonces, esas propiedades materiales van a cesar. Esas propiedades materiales que surgieron en el momento de surgimiento de la continuidad vital pasada van a cesar. Esas propiedades materiales producidas por el karma en el momento de cesación de la conciencia de muerte, CU. Entonces ahí ustedes tienen último surgimiento de materiales, propiedades materiales producidas por el karma, ¿no? Entonces, ahora, a partir del momento de presencia de la continuidad vital pasada, ya no hay surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma. Entonces,
Con relación a las propiedades materiales producidas por el karma, eso ya lo hemos explicado. Ahora, ¿qué pasa con las propiedades materiales producidas por la conciencia? Entonces, en el momento de surgimiento de la conciencia de muerte, es el último momento en que surgen propiedades materiales producidas por la conciencia. Nosotros explicamos que las propiedades materiales producidas por la conciencia surgen solamente en el momento de surgimiento, porque la mente es más fuerte en el momento de surgimiento. Entonces, en el momento de surgimiento de la conciencia de muerte, es el último surgimiento de propiedades materiales producidas por la conciencia. ¿Qué pasa con las propiedades materiales producidas por el nutrimento? Entonces, las propiedades materiales producidas por el nutrimento surgen por última vez en el momento de cesación de la conciencia de muerte. Entonces, eso está todo explicado en la parte de arriba. Entonces, eso es con relación a la cesación de la materia. Ahora, inmediatamente después de la conciencia de muerte, surge la conciencia de reconexión. Entonces, leamos ahora la parte de abajo, la segunda parte del cuadro. Entonces, inmediatamente después de la conciencia de muerte, tenemos la conciencia de reconexión. Y como explicamos en el capítulo 5, invariablemente después de la conciencia de reconexión, hay 16 momentos de continuidad vital. Y después de esos 16 momentos de continuidad vital, hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Explicamos también que toma con apego la nueva existencia. O sea que el objeto de ese proceso cognitivo de la puerta de la mente es la nueva existencia. Entonces uno se apega o se aferra a esa nueva existencia. Y después hay regreso a la continuidad vital. Entonces esa es la explicación de la parte de abajo. Entonces ahora veamos el primer surgimiento de la materia. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros leímos en el compendio, el primer surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma es... Entonces nosotros tenemos que el momento de surgimiento de la conciencia de reconexión es el primer surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma. Por favor, identificar eso en el cuadro. Y a partir de ese momento, entonces hay surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma hasta el 17º momento antes de la conciencia de muerte. O sea, de que esas son las propiedades materiales producidas por el karma. A partir del momento de presencia de la conciencia de reconexión, tenemos el primer surgimiento de propiedades materiales producidas por la temperatura. Entonces ahí está identificado eso. Y a partir del momento de surgimiento de la primera conciencia de continuidad vital, B1, entonces tenemos el primer surgimiento de propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces, ahora no es posible establecer el primer momento de surgimiento de la materia producida por el nutrimento. No es posible. O sea, por eso ahí no lo podemos establecer. Ahora, y en este cuadro nosotros tenemos, si nosotros seguimos, digamos, los momentos de conciencia, no obstante ya la persona muerta, podemos determinar la cesación final de las propiedades materiales producidas por la conciencia de la previa existencia. Entonces es el momento de cesación de la 15ª conciencia de continuidad vital. Y podemos establecer la cesación final de las propiedades materiales producidas por el nutrimento de la previa existencia en el momento de presencia de la 16ª conciencia de continuidad vital. Entonces este cuadro, que fue preparado por el venerable Usilananda, nos permite a nosotros entender de una manera gráfica la cesación final de la materia y el primer surgimiento de la materia utilizando
los momentos de conciencia respectivos. O sea, en la parte de arriba tenemos el proceso cognitivo, el último proceso cognitivo de una existencia, y en la parte de abajo tenemos el primer surgimiento de conciencia y la continuidad de la conciencia, los 16 momentos de continuidad vital, y un proceso cognitivo de la puerta de la mente que toma la nueva existencia con apego, como explicamos en el capítulo 5. Entonces, con este cuadro nosotros explicamos lo que es el compendio dice con relación a la cesación final y el primer surgimiento de las propiedades materiales. Y nosotros además deberíamos entender aquí cuáles son las décadas que surgen, digamos, a partir del momento de la reconexión. Por ejemplo, en el momento del surgimiento de la conciencia de reconexión tenemos 30 propiedades materiales, 3 grupos de propiedades materiales producidas por el karma. Entonces, ¿cuáles son esos grupos? La década del cuerpo, la década de la base de la mente y la década del sexo. Pero dijimos que la década del sexo no puede ser deficiente. Entonces, ahora aquí nosotros tenemos otro cuadro que está preparado en base a la información del Indaka Sutta, que es un discurso del Samyutta Nikaya. En el Indaka Sutta nosotros tenemos que al Buda le hacen una pregunta y el Buda responde qué es lo que hay a partir del momento de la reconexión. Entonces, vamos a compartir el Indaka Sutta, la traducción del Indaka Sutta y también la traducción del comentario del Indaka Sutta para que ustedes puedan ver esto. Pero aquí nosotros estamos compartiendo esto de manera tabular. Entonces, en el momento de la reconexión lo que hay es kalala. Eso es un término pali que es prácticamente lo dejamos sin traducir, podría ser el embrión, como ustedes quieren llamarlo, y de acuerdo con el comentario del Indaka Sutta, eso que se denomina kalala, que el Buda denomina kalala, se asemeja a una gota de aceite en la punta de una hebra hecha de lana con 3 cabellos de un cabrito recién nacido. Entonces, en el momento de la reconexión y durante los primeros 7 días existe, digamos, esa propiedad material producida por el karma que consiste en 3 décadas: cuerpo, sexo y base del corazón. La segunda semana, a partir de la segunda semana tenemos lo que se llama Buddha, esto en base a lo que el Buda dice en el Indaka Sutta, que es como el agua con que se lava la carne. La tercera semana tenemos Pesi, que es como un pedazo de plomo fundido. La cuarta semana tenemos lo que se denomina Gana, que es como un pedazo de carne que se asemeja a un huevo de gallina. Y a partir de la quinta semana tenemos Pasaka, que son 5 hinchazones correspondientes a la cabeza, 2 manos y 2 pies. Entonces después pasan las semanas hasta la 11ª semana, que tenemos el surgimiento de las sensibilidades del ojo, oído, nariz y lengua. Entonces, nosotros hemos visto que las sensibilidades son las bases de las respectivas conciencias. Entonces, ahora, aquí hay diferencias de opiniones con respecto, en este caso estamos suministrando la opinión del comentario del 5º libro de Abhidhamma, que es del Katha Watu. O sea, de que el surgimiento de la sensibilidad del ojo, oído, nariz y lengua a partir de la 11ª semana es de acuerdo con el comentario del Katha Watu. Si ustedes quieren leer eso, nosotros lo estamos compartiendo también con la traducción del Indaka Sutta. Y a partir de la
42ª semana, que es decir, 42 semanas después, entonces tenemos Kesa, loma, naka, que son cabellos, vellos, uñas. Empiezan a manifestarse. Entonces esa parte del cuadro es de acuerdo con el comentario del Indaka Sutta, y el surgimiento de las sensibilidades del ojo, oído, nariz y lengua, eso es de acuerdo con el comentario del Katha-4. Pero hay una diferencia con relación al Abhidhammatta Vibhavini, que es el comentario del Abhidhammatta Sangaha. Entonces, de la primera semana hasta la quinta, la explicación es similar. Pero, de acuerdo con el Abhidhammatta Vibhavini, en la séptima semana, a partir de la séptima semana, ocurre o surge la sensibilidad del ojo, chakku pasada. La octava semana, la sensibilidad del oído. La novena semana, la sensibilidad de la nariz. La 10ª semana, la sensibilidad de la lengua. Entonces, ahí hay una discrepancia o una diferencia, diferentes opiniones entre el comentario del compendio y el venerable Buddhaghosa en los comentarios del Indaka Sutta y del quinto libro de Abhidhamma, el Katha-4. Entonces, eso también es en relación al origen de las décadas en el caso de una reconexión humana. Ahora, en el plano de la materia sutil no se obtienen las décadas de la nariz, lengua, cuerpo, sexo y los grupos materiales producidos por la nutrición. Entonces, por favor, utilizar el cuadro 6.4. Nosotros, en los seres de la materia sutil, y también podemos utilizar el cuadro de los planos de existencia. Entonces, en los seres de la materia sutil, nosotros no tenemos la década de la nariz, lengua, cuerpo, sexo y los grupos materiales producidos por la nutrición. Por lo tanto, para estos seres, en el momento de reconexión, surgen 4 grupos materiales producidos por el Kama. Las 3 décadas del ojo, oído y base del corazón, y la novena vital. Entonces tenemos 4 décadas. Como estos son seres de generación espontánea, como vimos, entonces todas las décadas ocurren simultáneamente en el momento de la reconexión. Entonces, ojo, oído, base del corazón o base de la mente, y la novena vital. Durante el curso de la existencia, los fenómenos materiales producidos por la conciencia y la temperatura también surgen. O sea, de que tenemos los grupos producidos por la conciencia y tenemos los grupos producidos por la temperatura. No hay propiedades materiales producidas por la nutrición. No obstante, existe nutrición interna, no existe nutrición externa. Entonces, para que exista, digamos, grupos generados por nutrición, se requiere tanto nutrición interna como externa. Los seres en los planos de la materia sutil, al ser asexuados, carecen de las 2 décadas del sexo, y si bien ellos poseen las formas físicas de la nariz, lengua y cuerpo, estos órganos carecen de receptividad sensorial. O sea, de que, no obstante, las formas físicas de los órganos sensoriales de la nariz, lengua y cuerpo están presentes, no obstante esto, no existen las bases sensoriales respectivas. Entre los seres sin percepción
tampoco surgen las décadas del ojo, oído, base del corazón y sonido. Tampoco surgen fenómenos materiales originados por la conciencia, por lo tanto, en el momento de reconexión solamente surge la novena vital. Durante el curso de existencia también existen los fenómenos materiales producidos por la temperatura, excluyendo el sonido. Entonces, para los seres sin percepción, en realidad los seres sin percepción no tienen las sensibilidades porque no hay conciencia. Del ojo, del oído, de la base del corazón, y tampoco la década del sonido. Y como no tienen conciencia, no hay décadas o propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces, en el momento de la reconexión tenemos la novena vital y durante el curso de la existencia surgen fenómenos producidos por la temperatura, excluyendo el sonido. Así, en los tres planos, el plano de los sentidos, de la materia sutil y de los seres sin percepción, la ocurrencia de los fenómenos materiales debería comprenderse de dos formas, con respecto a la reconexión y al curso de la existencia. O sea, de que nosotros hemos explicado estos dos términos, Patisandhi y Pawati, cuando nosotros hablamos normalmente de la existencia, hay dos fases que son importantes por distintas razones. En este caso es porque estamos estudiando la materia, que es el momento de la reconexión, y lo que se denomina Pawati, que es la existencia, que es a partir del primer momento de continuidad vital después de la reconexión hasta el momento de la conciencia de muerte. Eso es lo que se denomina Pawati. En los planos de los sentidos se obtienen 28 fenómenos materiales. En los planos de la materia sutil, 23, entre los seres sin percepción, 17, pero ninguno en el plano inmaterial. Entonces, nosotros tenemos el cuadro número 6.1, entonces ahí podemos identificar cuáles son los fenómenos materiales que se obtienen en cada uno de los planos. O sea, en el plano de los sentidos se obtienen los 28 fenómenos materiales. No obstante, como hemos explicado, algunos de estos fenómenos materiales pueden ser deficientes, como por ejemplo la feminidad o masculinidad, que es una de las propiedades materiales que surgen en el momento de la reconexión. Esas son propiedades materiales que pueden ser deficientes. También la década del ojo, del oído, de la nariz, también pueden ser deficientes. En una de las clases anteriores nosotros mostramos un cuadro con las propiedades materiales que pueden ser deficientes durante la existencia. Entonces, por ejemplo, la sensibilidad del ojo puede ser deficiente, la sensibilidad del oído puede ser deficiente, la sensibilidad de la nariz puede ser deficiente, la sensibilidad de la lengua y la sensibilidad del cuerpo pueden ser deficientes. Y en el momento de la reconexión, la feminidad o la masculinidad pueden ser deficientes. Porque nosotros explicamos que en el momento de reconexión solamente surgen 3 décadas, para el caso de los seres de la esfera de los sentidos, que son la década del cuerpo, la década de la base y la década del sexo. Entonces puede estar deficiente la década del sexo, que es la feminidad o la masculinidad. Entonces eso es para el plano de los sentidos. Ahora, en los planos de la materia sutil se obtienen solamente 23 propiedades, fenómenos materiales. ¿Cuáles son los que están faltando en el caso de los seres de la materia sutil? Entonces tenemos la sensibilidad de la nariz, es una, la sensibilidad de la lengua es otra, la sensibilidad del cuerpo es otra, la feminidad es otra y la masculinidad es otra. Entonces tenemos 5 propiedades materiales
que son deficientes o no existen en los planos de la materia sutil. Entonces, 28 menos 5 son 23. Entonces, de esa manera explicamos los 23 propiedades materiales en los planos de la materia sutil. Y después tenemos, entre los seres sin percepción, tenemos 17. Entonces, ¿cuáles son las propiedades materiales? ¿Cuáles son las 17 propiedades materiales que ocurren en los seres sin percepción? Entonces tenemos los 4 grandes esenciales, tenemos la forma visible, el sonido está ausente, entonces tenemos los 4 grandes esenciales, la forma visible, el olor, el sabor, el tacto está incluido, son 3 grandes esenciales, tenemos la facultad vital, el fenómeno de nutrición, el alimento, el elemento espacio, la levedad, la maleabilidad y la adaptabilidad, y tenemos la producción, la continuidad, el envejecimiento y la impermanencia. Entonces esas son las 17 propiedades materiales que existen en los seres sin percepción. Ahora, en el momento de la reconexión, sonido, mutabilidad, envejecimiento e impermanencia no se obtienen. Entonces, estamos hablando solamente del momento de la reconexión. Entonces, el sonido no surge en ese momento y tampoco la mutabilidad. Y envejecimiento e impermanencia no se obtienen porque es el primer surgimiento de la materia. Durante el curso de la existencia no hay nada que no se obtenga. Aquí este es el orden de ocurrencia de los fenómenos materiales. Aquí nosotros necesitamos explicar lo siguiente. O sea que en el momento de reconexión no hay el sonido, en ese momento no puede ocurrir, y tampoco hay mutabilidad. Mutabilidad en realidad es lo que se denomina en Pali Vikara. Nosotros explicamos los fenómenos mutables. Si ustedes ven en el cuadro 6.1, ahí van a ver cuáles son los fenómenos mutables. Hay 5 fenómenos mutables. Los fenómenos mutables son la levedad, la juta, la maleabilidad muduta y la adaptabilidad kamañata. Eso con relación a las 3. Y después tenemos las 2 expresiones, que es la expresión corporal, kaya viñati, y la expresión verbal, wachi viñati. Entonces, en el momento de la reconexión, esos 5 no se obtienen. Y tampoco se obtiene el envejecimiento y la impermanencia, ¿no? Porque es el primer momento de existencia. Aquí, reconexión en realidad significa el primer submomento de la reconexión. Entonces, nosotros hemos explicado aquí el orden de ocurrencia de los fenómenos materiales. Entonces, esto es la última parte del estudio de la materia en el capítulo número 6. En la clase siguiente, en la última clase, vamos a estudiar la cuarta realidad última, que es el elemento incondicionado o el nirvana. Entonces aquí estamos en la última lámina de la clase 5 y el material de lectura es la segunda edición del capítulo 6 del compendio de la vida.
Entonces con esto damos por finalizada la clase 5 del módulo 6 del curso Compendio de la Vida.